Buenas noches, en punto de las 9:15 estamos esperando a que se unan algunos estudiantes de Prepa en INESET. Entonces, vamos a estar aquí para poder resolver sus dudas. Voy a apagar la cámara mientras se van integrando. Buenas noches, Rocío. Bienvenida. Buenas noches, Rocío. Si gustas prender tu micrófono. ¿Sí me escuchas, Rocío? Listo, ya. Buenas Ok. noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Terminando de trabajar. Ok, sí, yo sé que de repente en los días viernes es medio difícil, pero bueno, estamos por cerrar una semana más y a veces pues es importante
recabar ahora sí, nuestros recursos y ver qué dudas tenemos. La gran finalidad de estas asesorías es ver que ustedes puedan tener acceso a los recursos, pero también que las dudas que puedan tener de manera personal sean atendidas. Y bueno, me dirijo a ti, aprovechando que ahorita eres la única, para ver qué dudas has tenido al transcurso de esta semana. En, en mi actividad pasada, bueno, según yo como que fui copiando, tratando como de tomar como las partes más importantes para poder hacer mi actividad, pero sí, creo que ahí la parte de parafrasear fue donde me falló. Uh-huh. Entonces creo que sí es como el punto donde creo que tengo que trabajar un poquito más. Ok, estamos hablando en el caso de los ensayos que nos piden. Exactamente, de hecho volví a ver el video o sea, el video que venía como para otra vez darme una idea. Uh-huh. ¿Qué crees que te falle directamente? Es el parafraseado. Pero pues tú ya a estas alturas podrás identificar en qué consiste parafrasear. Sí, que parafrasear es lo que yo entendí con mis propias palabras, siempre y cuando esté como haciendo mención a la idea principal del tema. Bueno, para mí eso es como el parafrasear, o sea, mis propias palabras. Ok, mira, finalmente nosotros cuando estamos trabajando en un texto argumentativo, puede ser un ensayo, ¿sí? Ese es un ejemplo de texto argumentativo. Nosotros podemos recurrir al parafraseado si es que no queremos citar, ¿sí me explicó? Pero si yo copio como tal una información de otro autor, entonces puedo recurrir al famoso plagio, ¿sí? Entonces, es bien importante incluir en un argumento o en un ensayo las citas correspondientes. Uh-huh. Voy a tratar ahorita de trabajar con un documento que nos dé un poco la idea, más bien nos aclare un poco la idea de qué estamos manejando, ¿sí? De acuerdo a estas sesiones. O sea, vamos a tratar de explicar en qué consiste el parafrasear, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo que nos permita hacer esto. Estoy tratando de presentar. Vamos a ver si nos permite esta plataforma trabaja. Muy bien. Bienvenida, Esmirna. Buenas noches. Creo que se estaba tratando de integrar Esmirna. Pero bueno, ok. Vamos a presentar, ¿sí? Yo estoy ahorita, ya ven, me imagino que ya ves en pantalla, ¿sí, Rocío? Sí, sí la veo. Científica. Esta revisión científica es una revisión naturales guiados por la teoría y las hipótesis hechas sobre las relaciones entre dichos fenómenos. Punto y aparte, ¿sí? Supongamos que esto que yo te acabo de decir es elaboración de un autor. Vamos a poner que yo lo escribí, vamos a suponer que yo lo escribí, ¿sí? Entonces yo me llamo Laura Monroy Sánchez y yo lo escribí en el 2021. Si yo, por ejemplo, en un ensayo quiero poner como tal todo esto que te acabo de decir, ¿qué tendría que hacer? Si lo paso tal cual, yo debo de citar y, por ejemplo, empezaría diciendo, de acuerdo a, y pongo Monroy, 2021, entre paréntesis, menciona que la investigación científica es una revisión crítica, controlada y empírica de fenómenos naturales guiados por la teoría y las hipótesis hechas sobre las relaciones entre dichos fenómenos.
Quiere decir que esta idea no me la estoy fusilando, como comúnmente se conoce, ¿sí? Quiere decir que le estoy dando la importancia a quien la escribió. En este caso estamos pensando que Laura lo escribió, ¿sí? A eso se le llama citar. Yo puedo copiarlo tal cual, pero le voy a dar ahora sí la importancia al autor, quien hizo este párrafo. Al final yo tendré que agregar de todo el ensayo la referencia. ¿Qué es la referencia? Ahora sí, todos los datos completos de mi libro, de mi artículo o del video de donde obtuve este párrafo. ¿Sí me voy explicando, Rocío? Sí. Ok. Bueno, ok. Adelante, adelante de una vez. Yo, por ejemplo, en mi actividad que corregí, hubo una parte de uno de los textos que leí y la verdad se me hizo como muy importante, entonces como que creí yo que podría ser algo que no debía de perderse, ¿no? Entonces, en mi actividad yo le puse, tomando como referencia el artículo de tal página, y puse el título del artículo, tomando como referencia el artículo de tal página, en donde se explica que, y bueno, ya la explicación, ¿no? Que era muy breve, algo muy, muy pequeño. Y puse la liga, Ok. recuperado de, ¿sí puedo hacer eso? No. Cuando No. estamos con un ensayo, el ensayo tiene una estructura. Cuando yo tomo información de un documento, un artículo, tengo que trabajar las citas. Ahí no puedo poner recuperado, ¿no? O lo tomé del artículo tal, no, sino por eso yo manejo que el autor, en este caso Monroy, 2021, está diciendo que el apellido es del autor Monroy de tal fecha, pero ya en la parte final del documento yo ya manejo la referencia de dónde lo obtuve. Ahorita voy a tratar de buscar un documento que cumpla ese requisito para que veamos más, ahora sí físicamente, a qué nos referimos. Pero yo lo que puedo hacer también es parafrasear. Dices tú, era algo importante que no debería dejar a un lado. Supongamos que este texto nuevamente es importante. Este tal cual dice es una revisión crítica, controlada y empírica de fenómenos naturales guiados por la teoría y las hipótesis hechas sobre las relaciones entre dichos fenómenos. ¿Ok? Entonces, yo voy a transformarlo. Esto que estoy diciendo con mis propias palabras. Entonces, yo pudiera mencionar que la investigación científica va a partir de situaciones controladas, pero también de situaciones, de experiencias, de todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, generalmente de la naturaleza, que tiene mucha teoría, pero también va a contar con explicaciones denominadas hipótesis. Y va a buscar esa relación entre los fenómenos que están en nuestro entorno. ¿Te diste cuenta que yo traté de utilizar solamente una o dos palabras de todo el texto y yo me hice toda una redacción diferente? Sí. ¿Sí? Y estoy parafraseando. Okay. Ajá. Entonces, bien importante en los ensayos. Un ensayo debes tener esa carga subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque lo estás haciendo tú. Tú estás investigando en diferentes fuentes, estás leyendo. Ahora, toda esa investigación, todos esos conocimientos, tú los tienes que analizar, sintetizar y explicar con la mayoría de tus palabras. Por eso debe tener una carga subjetiva ese ensayo. Diferente a un resumen. En el resumen, sí puedes tú tomar como tal varias palabras, varias ideas de otros autores. El resumen no es tan estricto en esta situación, pero un ensayo sí tiene que tener
citas, tiene que tener referencias, tiene que tener en su estructura una parte introductoria, una parte de desarrollo, las famosas conclusiones. Eso es lo que distingue un ensayo de un resumen, de un análisis. Ahora sí, cada texto tiene como ciertas características que debemos de respetar. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en algunas de tus rúbricas, te va a decir, incluye citas y referencias con un estilo determinado, porque el mismo ensayo lo está pidiendo. Otro elemento que también vas a encontrar en algunas rúbricas te dice, construye los argumentos de manera coherente, ahí y congruente, quiere decir que un argumento debe tener por default sus premisas y sus conclusiones. ¿Por qué tenemos que tomar en consideración esto? Porque estamos siguiendo una estructura. Si no, entonces nos pedirían elaborar un texto libre como quisiéramos, ¿no? O a lo mejor no nos van a pedir estructurar, sino solamente dar una idea o una afirmación de lo que pensamos o de lo que sentimos. Entonces, aquí la idea de estas actividades es que ustedes empiecen a redactar con textos argumentativos donde incluyan, obviamente, los argumentos, donde incluyan elementos como citas, como referencias y donde también ustedes pongan esa parte subjetiva, incluso opinen, incluso afirmen o incluso refuten en contra de lo que a lo mejor un autor está pensando o está diciendo. Recordarás que en la actividad integradora 4, en el debate, ahí les pidieron primero verificar un argumento a favor que les gustara, ¿no? Que fuera interesante y decir por qué. Segunda, elegir otro argumento en contra de la legalización, pero también decir por qué. Ya a partir de la tercera aportación les pidieron, ahora sí, construir un argumento que definiera la postura a favor o en contra de este fenómeno de la legalización de la marihuana. Entonces, aquí lo que están buscando es que ustedes empiecen a redactar defendiendo ideas, pero que sean construidas con evidencia empírica, no solamente decir, ok, yo estoy de acuerdo, desacuerdo y tan, ¿no? Porque sí, porque me gustó. No, sino ya empezar a redactar, incluir las ideas que ustedes van a ir construyendo de acuerdo a lo que van investigando. Ok, ¿va quedando más claro esta parte, Rocío? Sí. ¿Sí? ¿Qué otra duda o situación se te ha complicado? No, sería como que el Ok, ensayo no de es lo hecho, mío. pues bueno, en los feedbacks de... Como es, como ¿Mande? que en esto del ensayo estoy batallando un poco. Pero sí, ya me queda. A veces cuando les pongo la retroalimentación les digo, el redactar ensayos, Rocío, es entrenamiento, ¿sí? No crean que de la noche a la mañana lo van a aprender. Precisamente genera una serie o desarrolla una serie de habilidades. Primero, tienes que desarrollar mucho el análisis. Yo te sugiero que siempre cuando estés analizando algún artículo, ahora sí como lo hacíamos antes, ¿no? Imprimir tu artículo, empezar a subrayar lo más importante, pero también hacer un borrador de qué estás interpretando de cada párrafo, ¿vale? Porque esto nos va a dar la idea clara de cómo estamos nosotros elaborando o estamos entendiendo este texto argumentativo, ¿no? Entonces, te digo, es cuestión de práctica. No nos han enseñado documentos, porque hoy en día, pues, lo manejamos todo a través que de repente documentos. Ok. Ahora, me dices, la estructura a lo mejor no las conoces del todo, ¿no? De acuerdo a lo que tú has leído, se habla que un ensayo tiene que partir de una introducción. ¿Qué entendemos por introducción? Dar un poco de referencia de lo que trata nuestro texto. Sí, la misma palabra te lo dice, te va a introducir, te va a enamorar al lector,
de lo que tú quieres tratar. En el ensayo introductoria, tú tienes que ver la parte importante que es breves de este fenómeno y a lo mejor nombrar de manera muy general cómo va a estar estructurado tu ensayo, ¿sí? Diciendo que en la primera parte se va a manejar una definición, a lo mejor se me ocurre, de la legalización de la marihuana, ¿no? En la segunda parte estaremos abordando efectos nocivos de la legalización de la marihuana y en la cual retomaremos algunos autores o ponentes o expertos de esta área. Y finalmente estaremos manejando algunas desventajas en la parte económica de la legalización de la marihuana para culminar con conclusiones relacionadas con este tema, ¿sí? A lo mejor en 2 párrafos yo puedo hacer una introducción súper súper fácil, incluyendo estos elementos, ¿sí? Ok, vamos a ver aquí que se me... Ahora, tenemos dos actividades nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son esas actividades? El identificar argumentos en investigaciones. Estos argumentos nos van a dar la oportunidad de ver por qué una problemática que es abordada es interesante. Explica claramente los aportes o los sustentos que tiene esta temática. ¿Okay? La sesión pasada estuvimos hablando del cuadrito que ustedes están manejando y era bien importante que en esta sesión pudiéramos ver algunas dudas del cuadrito si lo tenían o de la otra actividad que va relacionada con el inicio de una investigación, ¿sí? En donde ustedes tienen que redactar hipótesis, tienen que redactar objetivos, tienen que redactar el planteamiento del problema, etcétera, etcétera. En esta parte ya estás avanzada, Rocío. Bueno, apenas en la mañana vi de qué se trataba la actividad. Ok. Ok. De que es el cuadrito de donde hay que colocarlo de el tema, las ciencias, el problema que abordamos. ¿Ese ya lo tienes resuelto? No, todavía no. ¿Y la actividad integradora 6? ¿Tampoco? No, apenas leí los recursos. Ok. Bien. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Ok. Bien. Remarcar algunos elementos importantes para que tú pues puedas tener idea de lo que tienes que estar haciendo. Bueno, en la plantilla que se llama Reconocer Investigaciones, te están manejando 3 artículos diferentes, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Entonces, el primer artículo va relacionado con Internet, redes sociales y adolescencia, si no mal recuerdo el título. Hay diferentes columnas. En una de las primeras columnas te está pidiendo que tú integres 3 disciplinas de las cuales tú puedas abordar esta problemática. Entonces, incluso al leer cada uno de los artículos, porque vienen ya incluidos, hay una liga para que tú accedas a ellos. Tú vas a leer primero que nada esos artículos para darte una idea cómo están retomando esta investigación y te vas a dar cuenta que en cada artículo hay más de 3 disciplinas en que manejan argumentos relacionados con esa problemática. Entonces, de esos 4, 5, 6, tú solamente tienes que elegir 3 disciplinas, yo te sugiero, y 3 argumentos relacionados con esas disciplinas. Quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy poniendo que psicología sí está incluida en esta investigación y maneja argumentos, pues en la columna de argumentos yo tendré que agregar precisamente un argumento psicológico de esa temática.
Si estoy incluyendo a la parte de informática, pues también tendré que agregar un argumento que hable sobre esta problemática. Y si voy a incluir a lo mejor la sociología, tendré que buscar en todo mi artículo que estoy leyendo un argumento que represente ese aporte en esa disciplina, ¿sí? Porque les mencionaba que han tenido el error de repente de no solamente poner un argumento en general, y no, les están pidiendo argumentos. Entonces la sugerencia es 3 disciplinas y un argumento de cada disciplina. Les comentaba que también en la columna donde dice problemática abordada, no es otra cosa que lo que están como mencionando continuamente en el artículo y que va relacionado con el título del tema. Por ejemplo, en este primer artículo se llama, decíamos, Internet, redes sociales y adolescencia. ¿Cuál crees que con este simple así tema se trate este artículo? No lo has leído, pero por el simple título, ¿qué se te ocurre? Que creo que se escucha muy fuerte mi micrófono. No, está bien. ¿Sí? Ok. Sí. Nos aborda todo lo que tiene que ver con las TIC. Ok, pero hay una palabra clave, redes sociales. Las redes sociales. Yo a lo mejor voy a suponer que no he leído el artículo. Por ese título, entonces, si a mí me preguntan la problemática que está abordando, pues yo diría que en este artículo se aborda la problemática de cómo las redes sociales están siendo utilizadas de manera inusual en los adolescentes y que en determinados momentos va a generar cierta vulnerabilidad o problemáticas que van relacionadas con este manejo incontrolable. ¿Sí? Sí. Ahora que tú leas tu artículo te vas a dar cuenta que está planteando en general el artículo. Es como cuando tú vas a leer un artículo de moda y alcoholismo, ya te das una idea general, ¿no? De qué va a tratar. Pero si lo lees a fondo vas a decir, efectivamente, sí está hablando de moda, de la relación con el alcoholismo, de los beneficios, de las consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, en una columna te están pidiendo que tú expliques cuál es la problemática que aborda. Y tiene que coincidir lo que tú describas con el título de este artículo. Porque si tú me pones, es que la problemática que está abordando va relacionada con las tendencias hacia la homosexualidad, pues no tiene nada que ver. Tiene que ser una respuesta coherente, una respuesta muy relacionada con el artículo que estamos leyendo. ¿Okay? Luego viene una columna en donde te piden que integres o escribas la relevancia de este tipo de investigaciones en tu entorno. Por ejemplo, hay investigaciones que nos van a dar mucho conocimiento científico. Hay otras que nos van a dar estrategias. Hay otras que nos van a dar un panorama de lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta temática, nos están alertando de manera general. ¿A quiénes? A los padres, a los educadores, de qué se está viviendo allá afuera con los adolescentes cuando ellos tienen el acceso tan directo con las redes sociales y que pueden ser víctimas de muchas conductas de acoso, de ciberbullying, etcétera, etcétera, y que los padres a veces no identifican que un teléfono, que una tablet, que una computadora en manos de un adolescente sin una debida supervisión puede generar muchos conflictos psicológicos, incluso repercusiones físicas y emocionales. Una persona que es bulleada, pues puede fácilmente caer en depresión y a lo mejor puede intentar contra su vida. ¿Vamos bien? ¿O queda un poco
con lagunas lo que te estoy comentando? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, a grosso modo yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que ir viendo en cada columna e ir agregando, ¿vale? Ok. Voy esa es de la actividad integradora número 5. Vamos a tratar de ver, espero que se mueva esto, ¿verdad? A ver la actividad integradora 6. Ok. En esta actividad integradora 6, lo que te están pidiendo primero es elegir un tema de investigación. Elegir un tema de investigación, yo siempre les sugiero que lo delimiten. Creo que ya está mi pantalla, ya la estás viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, esta ya es de la actividad integradora 6, ¿vale? Aquí te están pidiendo elegir un tema de investigación. Yo te sugiero que sea o ya delimitada tu investigación. Aquí les piden que pueda ser la temática de la legalización de las drogas, ¿va? Están como sugerencia para que puedan retomar información que ya han estado manejando. O en su defecto, pues pueden iniciar con otra temática. Pero bueno, aquí al momento de elegir tu tema de investigación, yo sugiero que la hagas más pequeñita. Cuando hablamos de legalización de las drogas es un mundo de información y por eso se pierden a menudo, porque meten de aquí, meten de allá y demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos más pequeño un tema? Cuando yo lo delimito. A lo mejor a mí me interesa saber las repercusiones psicológicas de los adolescentes tras la legalización de las drogas. Si tú te das cuenta, yo estoy diciendo, a mí no me interesa la economía, no me interesa las políticas públicas, no me interesa los beneficios, a mí me interesan los problemas que se vienen, sobre todo los jóvenes, en cuestiones psicológicas, si ellos consumen las drogas una vez legalizadas, ¿no? Entonces, tú ya nada más vas a buscar información sobre esa mini temática que tú estás eligiendo. Ese es el paso 1. Te pide hacer el planteamiento de un problema. ¿Cómo hacemos el planteamiento de un problema? Tenemos que partir de una pregunta. Si mi tema se llama repercusiones psicológicas en los adolescentes tras la legalización y abuso de las drogas, entonces ese título yo solamente lo cambio a pregunta. Y entonces pondría, ¿cuáles son las repercusiones psicológicas en los adolescentes tras la legalización y el abuso de las drogas? ¿Qué estoy diciendo? Que para mí es algo que tengo que investigar porque es una pregunta, ¿sí? Y entonces, para que yo realice el planteamiento del problema, tengo que responder a esa pregunta. Yo puedo decir, existen infinidad de investigaciones en las que se abordan repercusiones de todos tipos tras el abuso de las drogas. Hoy en día hay un gran debate en el cual se está pugnando por la legalización de las drogas sin tomar en consideración efectos nocivos hacia una etapa muy vulnerable, que es la adolescencia. Podemos decir que en esta etapa hay una serie de cambios físicos y psicológicos de manera natural, pero si se induce al abuso desmedido de las drogas sin que exista un control, entonces nuestros jóvenes serán vulnerables. En un espacio de 5 renglones más o menos, estoy dando respuesta a ¿qué? A mi pregunta, ¿cierto o no, Rocío? Sí. Y ahí ya está mi planteamiento del problema, ¿sí? Correcto. ¿Por qué estoy investigando? Porque es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque todavía no hay mucho conocimiento sobre lo que yo quiero abordar.
¿Ok? Después nos dice, realice una justificación de mínimo 6 líneas sobre la importancia de realizar una investigación del tema que eligió. Aquí tú tienes que decir por qué es importante. Y a lo mejor, retomando el mismo tema de ejemplo, yo puedo decir, la presente investigación es muy importante ya porque nos va a dar a conocer las repercusiones psicológicas que se dan en los jóvenes cuando abusan de las drogas. También nos va a dar un panorama muy general del impacto, no solamente de manera individual, sino también a nivel social, ya que podemos identificar que más de la tercera parte de la población en México está conformado por jóvenes. Al saber repercusiones psicológicas en individuos de esta etapa, podremos generalizar qué pasaría con nuestros jóvenes si se legaliza las drogas y ellos tienen el acceso fácil hacia este tipo de sustancias que los inducen a una dependencia. ¿Sí? Entonces yo estoy justificando. Después dice, realiza una argumentación sobre la postura que tienes ante el problema planteado. Tu postura va a ir relacionada siempre con el título. Por ejemplo, estamos poniendo ahorita la temática de repercusiones psicológicas. El mismo título me dice cuál es la postura. Si yo digo repercusiones psicológicas, estoy diciendo que es algo negativo y que mi postura va a estar en contra, ¿sí? Si yo tomara a lo mejor otro tema y dijera beneficios de la legalización de las drogas, entonces estaríamos marcando que es una postura positiva porque yo estoy viendo lo bueno de este fenómeno. ¿Sí me voy explicando? Entonces, tú vas a construir un argumento sobre la postura que tienes. Y entonces, en este argumento no se te olvide incluir 2 premisas como mínimo y una conclusión. ¿Sí? Después te piden investigar en Internet 3 disciplinas desde las que puedes abordar el problema. Vámonos nuevamente con el ejemplo que te estoy dando de repercusiones psicológicas. Ya tienes ahí una primera disciplina. Al hablar de psicológicas, estamos hablando de ¿qué? De psicología, ¿no? Sí. Si estoy hablando del abuso de las drogas y que genera dependencia, puedo estar hablando también de otra rama importante que es la biología, porque la biología nos dice que el cuerpo humano, cuando está induciendo o ingiriendo ciertas sustancias, pueden ser adictivas y entonces va a generar una dependencia hacia ellas y genera el famoso síndrome de abstinencia cuando no la estamos consumiendo. Entonces, ahí tendríamos otra disciplina que sería la biología. Pero también pudiéramos agregar la farmacología, que es una rama que nos da un panorama de cuánto nuestro cuerpo humano puede resistir ante ciertas dosis, que hay ciertas drogas que estando dentro de nuestro organismo van a generar una serie de problemáticas e incluso trastornos anormales dentro de nuestro organismo. Entonces, fíjate que solamente basta en elegir la subtemática y decir, ok, si yo hablo de esta subtemática, puedo retomar la psicología, puedo retomar la sociología, puedo retomar la biología, la farmacología. Ok. Y luego dice, pero aquí te pide que describas cada uno en 4 líneas. Así casi como te lo estoy diciendo, ok, se retomará la psicología porque esta es una disciplina que aborda la problemática del abuso de las drogas, pero refiriéndose a ciertos comportamientos o ciertos trastornos psicológicos derivados de este consumo de drogas.
La siguiente disciplina que voy a retomar es la farmacología, porque en ella podemos nosotros identificar el grado de toxicidad que se da de acuerdo a ciertas drogas que se pueden ingerir por el cuerpo humano. Y porque también podemos detallar un fenómeno que se da, que es el síndrome de abstinencia en el caso de no ser consumida una droga. ¿Más o menos va quedando claro, Rocío? Sí, ya está más claro. Ok, bien. Luego nos pide y se formula dos objetivos. Un objetivo siempre va a partir de un verbo. Por ejemplo, analizar, concientizar, describir, investigar, comprender. Yo te sugiero que elijas verbos los más sencillos. Volvamos al ejemplo de esta temática que era repercusiones negativas del abuso y legalización de las drogas, ¿no? En los adolescentes. A lo mejor yo me voy a plantear dos objetivos los más sencillos. ¿Qué se me ocurriría establecer como primer objetivo? Primero, a mí, como investigadora, conocer, ¿no? Conocer cuáles son esas repercusiones psicológicas en adolescentes tras el abuso o el uso y la legalización de las drogas. Uno, ahí estoy diciendo conocer las repercusiones. Pero también otro objetivo sería concientizar a través de mi ensayo a la sociedad sobre las repercusiones del uso y abuso de las drogas tras la legalización. ¿Sí o no? Sí. Entonces, es hacia donde tú quieras llevar tu investigación. Te digo, un objetivo siempre va iniciado con un verbo. Nos piden también una hipótesis respecto a tu problema de investigación. De acuerdo a tus recursos que han estado integrando en plataforma y también de acuerdo a lo que estuvieron ustedes escuchando en la clase que tuvieron, me imagino, si no pudiste accesar grabada, entonces, ahí nos piden que utilicemos una hipótesis y las hipótesis pueden ser afirmativas. Entonces, el mismo título del tema tú lo puedes transformar a una hipótesis. ¿Cómo lo transformas? Cuando afirmas. Y entonces podrías poner, existen repercusiones psicológicas en los jóvenes en el abuso y consumo tras la legalización de las drogas. Tú ya estás ahí diciendo que algo es verdadero, ¿va? Y por último, siempre tienes que poner tus fuentes de consulta con un estilo, sobre todo prepa en línea. Ustedes tienen una caja de herramientas en donde les van diciendo cómo debemos de ir integrando estas fuentes de consulta. Es decir, si lo obtuviste de un libro, si lo obtuviste de un artículo, si lo obtuviste de un video. Y en colocar las fuentes, ahí sí tienes que poner el nombre completo del autor, el año, la edición, la editorial, todos los elementos que les piden de acuerdo al formato de prepa en línea C. Y con eso estarías terminando tu actividad número 6. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Fácil? Bueno, con el ejemplo que dio, la verdad me quedó más claro todo. Ok, pues si no hay ninguna otra duda, Rocío, con esto culminaríamos y yo te invito. Fíjate que las asesorías precisamente son para esto, porque no hay como que ustedes ya digan, ok, es que sí lleve una rúbrica, sí lleve los recursos, pero ahora la práctica, ¿no? ¿Cómo lo aterrizo? Entonces, a mí me gusta esta manera, sobre todo de analizar las actividades para que quede claro qué va en cada elemento que les están pidiendo. ¿Sí, Sí, Rocío? de hecho, sí. Uh-huh. De hecho, con el ejemplo que dio, o sea, nada más basándose en un tema que en este caso fue las drogas y la adolescencia, pues la verdad sí fue mucho más claro todo.
Pues espero te haya servido, Rocío. Pues para mí es un gusto estar con ustedes y espero que te des la oportunidad de asistir, porque sobre todo, ¿no? A lo mejor no es tiempo perdido, porque escuchando a lo mejor las dudas de otros, o en este caso cuando ustedes se conectan, no solo me es más fácil, pues abocarme, ¿no? A la persona que se está conectando y ver cuáles son sus dudas y que no tengan temor o no tengan alguna pena por ver algunas cuestiones que no estamos comprendiendo, ¿va? Y sobre todo también que de repente tengan dudas sobre su feedback que les envío, porque pues puede quedar esta duda de por qué no, me dice que faltan citas y yo lo creí interesante, sí, es bien importante incluir cosas relevantes, pero hay que darle la validez con las citas, con las fuentes de consulta que vamos a estar manejando. ¿Ok? Bueno, pues me despido porque ya se nos va a acabar el tiempo programado. Ya ves que Zoom nos marca un horario. Espero haber atendido todas tus dudas, Rocío, y estamos en contacto. Ok, muchas gracias. Bye. Gracias, buenas noches.